Queridos amigos, buenas noches, 21:30, estamos puntuales para dar paso a lo que va a ser estas reflexiones, este repensar en el tema de la violencia hacia la mujer. Usted me dirá, ¿por qué tantas veces, tantos programas dedicados a esto? Porque mire usted, el gobierno está pensando en que tiene que hacer una declaración, va a declarar alerta nacional por este tema. Este tema se ha convertido realmente en un tema dificilísimo de solucionar porque la normativa existe, pero muchas veces hay dificultad de implementarla. Así que yo les voy a invitar a que ustedes reflexionen con nosotros, participen. 720-5222 es el WhatsApp. Por favor, háganme comentarios pequeños para que yo tenga tiempo de leer todos los comentarios, preguntas a los panelistas, reflexiones también de lo que usted piensa, de lo que nos está pasando los bolivianos, porque somos, si no el país, uno de los países más violentos en América Latina. Eso debe hacernos reflexionar, eso debe hacernos pensar que todavía vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista que perjudica a todos, perjudica hasta la economía del país. Así que yo les ruego que nos siga, 720-5222 es nuestro WhatsApp y de esta manera comenzamos el programa. Bien, yo le decía al inicio, este es un problema que ahora seguramente lo visibilizamos mucho más por los medios de comunicación que muestran cómo se da la violencia hacia la mujer, los feminicidios. En este año son 57, si no son 58 ya, porque esta información ha salido el 11 de junio, así que ya hemos visto algunos otros casos más. Son casi 60 casos de feminicidio en lo que va del año. Una cifra similar se ha vivido y se ha tenido el 2018. Estamos con cifras que no hemos podido bajar en su porcentaje y por supuesto esto preocupa tanto a autoridades como a los bolivianos en general. Este es un problema no solamente de las mujeres, este es un problema de hombres, de mujeres, de todo el mundo, porque es la sociedad la que se manifiesta a través de este delito, que es el delito del feminicidio. Les voy a presentar a mis invitados, le voy a dar las buenas noches a Marcelo Ponce, que es de la Red de Prevención y Atención de Violencia. Muy buenas noches a todos los televidentes, es un gusto estar compartiendo esta mesa justamente con los invitados que tienen acá. Mónica Novillo también nos visita de la Coordinadora de la Mujer. Gracias, Mónica. Gracias a ti por la invitación, siempre es un gusto estar en tu programa, aunque siempre tenemos temas no tan gratos para discutir. Es verdad, es verdad. Paola Sencebe también, que primera vez que nos visita, ella es activista, feminista, defensora de los derechos de la mujer también, ¿no? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar con este panel aquí. Bueno, y Jimmy Tellería, que es del CISTAC, que es un centro de prevención ¿Centro de investigación? Sí, de investigación y trabajos en masculinidades. Trabajos en masculinidades. Bueno, tenemos mucho que hablar, pero yo quiero mostrarle este informe que ha hecho el Departamento de Prensa de Avia Yala para que usted se dé cuenta cuáles son los niveles de violencia hacia la mujer, los casos de feminicidio. Habrán casos que no se han contabilizado en el país. Es realmente preocupante para todos los bolivianos. Tenemos que tomar conciencia de ello y es por eso que le voy a mostrar este informe. A la fecha se registran 57 feminicidios en todo el país. La Paz y Cochabamba encabezan la lista de los dos departamentos con mayor índice de mujeres victimadas, el primero con 17 y el segundo con 12. A estos dos departamentos le sigue Santa Cruz.
Bueno, en enero ha sido el mes más alto con 12 casos. Junio está prácticamente, nos falta todavía para concluir el mes y ya tenemos 11 feminicidios. Esperamos que no ocurran más de estos hechos. La Fuerza Anticrimen junto a otras instituciones trabajan en acciones inmediatas para luchar contra ese delito. Sí, los hechos de feminicidio generalmente son los que muestran la realidad porque no se puede ocultar un crimen de tal magnitud. Antropólogos, sociólogos y gente que estuvo de disertante señalan como al machismo, como al patriarcalismo, la causa fundamental de esto. Son inducidos estos casos luego por el alcohol, las drogas, los celos también excesivos. Enero fue el mes más alto con hechos de feminicidio, con 12 casos, y estas 2 primeras semanas de junio se conocen de 11 hechos. El último hecho se registró el fin de semana, cuando un hombre golpeó a su pareja con un bloque de concreto en la cabeza hasta causarle la muerte. Este se encontraba bajo influencia alcohólica. La víctima se encontraba prácticamente con el cráneo expuesto. Había producido una explosión de la bóveda craneana y la expulsión de la masa encefálica. El sobrino de la víctima denunció este hecho. Este hecho fue indagado inmediatamente y se logró capturar al presunto autor a las 2 horas, a las 6:30 aproximadamente, en Alto Chijini, y el mismo ya se encuentra puesto a disposición de las autoridades. Este 29 de junio se prevé una reunión en Chimoré, Cochabamba, donde la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia elaborará su plan estratégico para poder hallar los mecanismos a corto y largo plazo para luchar contra estos crímenes. Esta ola de feminicidios que se ha dado porque en los últimos días se han dado 5 o 6 feminicidios, realmente está preocupando a las autoridades. Se han elaborado, se han desarrollado, ha sido todo un proceso el tema de la Ley 348 a propósito de la muerte de Anali Guaycho. Quiero decirle que hay la normativa, se ha determinado la ley, está promulgada, está en funcionamiento, faltaban los albergues, en fin, se estaba trabajando en ello. Se ha hecho este gabinete plurinacional, este servicio de la mujer para que se pueda desde el Estado manejar ciertos hilos que puedan coadyuvar a reducir los niveles de violencia en nuestro país. Pero estamos con las cifras exactamente iguales a las de 2018. De verdad que debemos preocuparnos qué está pasando con nuestra sociedad. Bolivia, el país más violento, donde más feminicidios, donde más violencia hay en contra de la mujer. ¿Qué nos dice Mónica Novillo respecto a esto? ¿Qué dicen las reflexiones de las instituciones que componen la Coordinadora de la Mujer? Mónica, buenas noches. Buenas noches, Lorena, nuevamente. Manifestar nuestra preocupación. Tal como tú dices, quisiéramos encontrar una respuesta rápida. Lo que tenemos como constataciones inmediatas es que la normativa es necesaria, pero no es suficiente. Entonces tenemos que buscar estrategias mucho más creativas para resolver estos problemas. Y justamente lo que planteaba la nota en un inicio y lo que planteaba el comandante de la FELC-CB, que es justamente reconocer que se trata de una problemática estructural que tiene que ver con la organización de nuestra sociedad, una sociedad machista, patriarcal, que en muchos casos queremos negar, pero que en realidad ese es el origen de estas situaciones de violencia. Entonces, los 56, 58 feminicidios con los que nos encontramos en este momento ameritan medidas. Anoche, conversando con una compañera, decía medidas de shock, es decir, algo que realmente remueva la estructura de nuestra sociedad. Y eso tiene que ver también porque cuando hablamos de cambios estructurales, hablamos de cambios generacionales que toman mucho tiempo. Pero yo creo que con los datos de feminicidio en relación a la población que tenemos, nos ubica entre los países de Sudamérica con los índices más altos de feminicidio y con los índices también más altos de violencia sexual. Porque el feminicidio, si bien es la expresión más cruda
de la violencia contra las mujeres, existen otras formas de violencia que no estamos poniendo sobre la mesa, como el nombre de tu programa, y que creo que hay que exponer. El tema de la violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes es un tema fundamental. El tema del acoso callejero, por ejemplo, que en algunos casos puede parecerle un chistecito al gobernador Urquizo, puede parecer que somos exageradas para el ministro Arce, etcétera, pero se tratan de delitos, porque hemos logrado que se reconozcan como delitos, como faltas. Entonces tenemos que reaccionar frente a estas situaciones. Mónica, muere Analí Huaycho y inmediatamente se trabaja con la ley 348. La 348 ya en varias oportunidades, contigo, con otras instituciones también hemos reflexionado, ha ayudado, pero no del todo a erradicar la violencia, que eso es lo que se quiere, a convertirnos en una sociedad mucho más consciente de lo que nos está sucediendo. La ley 348 es una ley que se trabajó mucho, pensando mucho, porque vino a sustituir la ley 1674, que tenía una serie de vacíos y limitaciones para su implementación. La ley 348, a 7 años de su promulgación, vemos que también tiene una serie de dificultades. Entonces, no se trata de que la ley esté bien o está mal, yo creo que se trata de cómo acompañamos una ley como esta, que requiere una serie de cambios institucionales de la FELCD, no solamente el letrerito, sino asegurarle financiamiento, acompañar con la creación de otras instituciones. Marcelo hacía referencia a la creación de los albergues, por ejemplo, para responder adecuadamente a todo el contexto que está alrededor de una situación de violencia. Estamos hablando también de asegurar el presupuesto para que todas estas instancias operen, que las fiscalías especializadas que prevé la ley funcionen, que funcionen los juzgados especializados, que la gente que trabaja en el sistema de administración de justicia tenga una sensibilidad particular para entender que la primera medida es proteger a las mujeres. Varios de estos casos a los que se ha hecho mención en estos días han sido mujeres que han denunciado, pero que no han encontrado acogida y respuesta en el sistema de administración de justicia. Se ha soltado al agresor y la inmediata acción del agresor es ir a buscarla y matarla. Entonces, ¿cómo aseguramos protección a las víctimas? No revictimización. ¿Cómo aseguramos acciones de prevención? Las acciones de prevención no solo en el sistema educativo, acompañando también en otros espacios como los medios de comunicación, y hemos manifestado públicamente, la Coordinadora de la Mujer ha mandado unas cartas a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, pidiendo que reconsideren el quitar la obligatoriedad de los medios de comunicación a difundir mensajes que ayudan no solo a conocer la ley, sino a identificar las situaciones de violencia. Y ahora la ley se ha promulgado, entiendo que por presiones de los medios de comunicación al gobierno, y en proceso electoral probablemente la vida de las mujeres no sea tan importante. Bueno, también pedir a los medios de comunicación y en general a todos los medios de comunicación del país que por favor también se ayude, se viabilice esta posibilidad de difundir estos beneficios que tiene la ley, y porque muchos medios de comunicación, una vez no teniendo la obligatoriedad de difundir los spots estos que hacen referencia sobre todo a la 348 y otra normativa más que es importante para las mujeres, no los difunden, ¿no? Entonces, de repente el llamado también a los medios de comunicación a que nos dedicamos a informar este tema que es tan sensible para nosotros. Decíamos al inicio del programa, no es un problema solamente de las mujeres, Jimmy, es un problema de hombres y mujeres, de los bolivianos, que tenemos que hallar los caminos para resolver y bajar los niveles de violencia en nuestro país. Sí, de hecho, uno de los desafíos principales que tenemos es cómo los hombres construimos una sensibilidad, una acción concreta en torno a la reducción y la eliminación de toda forma de violencia. Si tú te pones a pensar, hasta ahora hemos trabajado mucho en cambios sociales, marcos normativos, etcétera, pero no nos estamos percatando que para cambiar esto tenemos que cambiar las culturas.
es decir, procesos más instalados en nuestras vidas, en nuestras sociedades, que tienen a ver con el privilegio que históricamente los hombres hemos tenido, con esta mirada de la resolución de conflictos que se nos ha instalado como parte de nuestra socialización de género, aprender a ser hombres, resolviendo los conflictos a través de la imposición de nuestra voluntad. Entonces, no es extraño que la violencia sea el recurso más fácilmente utilizado por los hombres y traducida esta en un ejercicio de poder sea una violencia machista. Tú sabes que hace mucho tiempo atrás ya empezábamos a hablar de que la violencia hacia las mujeres se va a incrementar inevitablemente en la medida de que los hombres están reaccionando de una manera brutal, mejor dicho, hacia procesos de las mujeres en torno a, por ejemplo, decisión, autonomía, etc. Y entonces los hombres estamos reaccionando, los hombres digo en general, ¿no? Con maneras muy violentas. El índice se va a incrementar y se está incrementando, ya lo habíamos discutido hace mucho tiempo atrás en torno a la violencia machista, y no es casual que los datos nos estén mostrando tanto feminicidio. El sentido de posesión que te da este modelo machista sobre la vida, existencia de los cuerpos y las vidas de las mujeres, el sentido de dominio que tenemos, entonces hace que este modelo machista se traduzca en un ejercicio de violencia para controlar y dominar. Entonces, yo creo que aquí los hombres tenemos que involucrarnos. Parte de nuestro desafío ha sido desarrollar metodologías, procesos para trabajar con los hombres. No es fácil de construir una forma de vida, porque lamentablemente cuando hablas del machismo estás hablando de una forma de vida. Es decir, en el curso de vida de nosotros los hombres se nos educa en este ejercicio. Sin embargo, vemos resultados interesantes cuando los hombres identifican que la violencia también afecta a sus propias existencias. Un elemento interesante que hemos visto es que los hombres reconocen y tienen mayor sensibilidad a trabajar la violencia en la medida que identifican que la violencia está presente en sus vidas y que la violencia ha generado algún efecto negativo. Mientras le muestres, por ejemplo, que la violencia solo le afecta a la otra persona o es algo distante a su existencia, lamentablemente no se sienten involucrados para llevar adelante cambios. El país específicamente, Mónica y seguramente aquí Paola y Marcelo también saben de esto, tiene instituciones que están trabajando hace más de 30 años sobre este tema, pero cambios son muy pocos. Se invierten un montón de recursos de afuera, de adentro y de todas partes para hablar de estos temas y para luchar contra la violencia hacia la mujer, específicamente en este caso contra los feminicidios. Pero los resultados son muy pequeños respecto a lo que necesita, en el caso de Bolivia, nuestra sociedad. Tú decías algo muy importante al inicio de lo que me hablabas. Aquí hay que luchar también con la cultura que tiene la gente, con la cultura que desarrolla. En Bolivia tenemos varias culturas, ¿no es cierto? Pero es esta cultura machista, ¿no es cierto?, la que está instalada. Dime, ¿se está pudiendo internalizar el mensaje de la igualdad de oportunidades, de hombres y mujeres somos iguales, tenemos las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades? Yo creo que se está avanzando en ciertos sectores, se está avanzando con ciertos grupos, pero las resistencias son más todavía cada momento. Yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho en este tiempo con hombres jóvenes. Es muy interesante ver que sí hay una apertura mayor a hablar de estos temas. El hombre joven. El hombre joven. Con hombres mayores hay todavía muchas resistencias. Hoy mismo estaba en un evento, un taller de capacitación, donde escuchaba cómo los hombres trataban de justificar y naturalizar los comportamientos de las mujeres, como por ejemplo lo afectivo, lo emocional, eso es natural, decían, ¿no? En cambio nosotros los hombres tenemos por naturaleza la virilidad, entonces te das cuenta que también desmontar estas lógicas de la naturalización, es complicado, ¿no? Y por el otro lado también yo creo que hay que empezar a visibilizar esto rompiendo el silencio. Tú sabes que uno de los temas que hemos visto que también es cómplice de la violencia es el silencio social y cultural. Y esto no quiere decir hacer noticia amarilla, y ahí concuerdo con Mónica que es necesario que haya un marco normativo para que se siga hablando sobre los temas, pero también yo creo que los medios de comunicación, al hacer estas noticias, crónica roja, al naturalizarlas, al hacer que nuestros almuerzos estén todos los días teñidos por estos temas, hacen que
parezca que es algo cotidiano y que no debe ser cuestionado ni cambiado. Entonces yo creo que aquí la responsabilidad, como bien lo decías, es de todos y todas. Medios de comunicación, gobierno de turno, autoridades, porque ahí también tienes un tema complicado. Si las autoridades, los líderes que hacen el imaginario social de este país, desde sus posiciones no son capaces de decir o tener un discurso frontal contra estos temas de violencia y relativizan los hechos, ciertamente no vamos a cambiar mucho, porque para los hombres es más fácil agarrarse de cualquier discurso que les mantenga en privilegio. A ver, Paola, ¿tú qué dices? Tú que eres una activista, tú que conoces el tema, si te dicen a ti cómo tendrías que cambiar una sociedad, ¿por dónde empiezas? Y mira, a mí me parece que es muy importante y que mientras no entendamos cuáles son exactamente los orígenes de esta violencia contra las mujeres, no vamos a poder hacer mucho, porque dentro de lo pedagógico y el campo de lo simbólico que manejamos, necesitamos saber el origen y comprender realmente qué es lo que está pasando para poder generar cambios. Yo concuerdo mucho con Jimmy, con Mónica, cuando se hablaba de, bueno, hay una socialización de la violencia que es un patrimonio de la masculinidad, ¿no? Socializamos a los hombres para ser agresivos, para ser autoritarios, para tener estas actitudes violentas, y los castigamos cuando tienen otras actitudes que son femeninas, como la debilidad, la obediencia y la ternura. Entonces, si esta socialización se da en los hombres, tenemos que entender que el cambio para llegar a una vida libre de violencia para las mujeres debe comenzar ahí. Por ejemplo, yo recuerdo una nota de la BBC en el 2016, hace un poquito más, hace unos años, donde hablaban criminólogos, indicaban que, por ejemplo, el 80% de los homicidios a nivel global han sido hombres que han sido asesinados. Pero el 95% de los perpetradores de estos homicidios son hombres también. Son hombres los que ejecutan estos crímenes, y lo hacen en una forma de, justamente, con un carácter de exhibicionismo y con un carácter de enunciar esta masculinidad frente a otros hombres. Entonces, mientras no entendamos cuáles son los orígenes de esta violencia, difícilmente podemos hacer cosas o podemos influenciar en lo cultural, en el cambio de lo cultural, en el cambio de lo pedagógico y lo educacional que se necesita para cambiar de fondo la sociedad, que sí, mucho nos cuesta, como hemos visto quizás a los comandantes, a las autoridades, decir que el problema es el sistema patriarcal transversal a todo. Entonces, mientras no seamos capaces de nombrarlo como tal, no vamos a poder actuar. Claro, es un poco también lo que decía Jimmy, hay que romper el silencio y hay que hacernos escuchar a los medios de comunicación y a la sociedad en general, porque los medios ese es el reflejo de lo que es la sociedad. ¿Qué piensas, Marcelo? Tú tienes un trabajo intenso en el Alto respecto a lo que hace esta red en la cual tú participas. Bueno, consideramos nosotros dentro de la red, justamente lo que decía Jimmy, vamos por el tema de recuperar una categoría relacional de lo que es el tema de género. Mucho se ha trabajado con el tema de mujer como el tema de violencia. Violencia es simplemente mujer y no se trabaja con el tema de los hombres. Tenemos que tomar en cuenta que los hombres no somos el problema, somos parte de la solución. En ese sentido, en la red hemos trabajado mucho lo que es el tema de masculinidades. Hemos ido rompiendo un poquito la cajita que se tenía en muchas instituciones que simplemente veían a la víctima, a la mujer como víctima. Entonces hemos tratado de ver también esta construcción social de cómo nos construimos como hombres. Y ahí ha sido algún debate bien interesante cuando veíamos que como hombres actualmente no estamos acostumbrados a las nuevas feminidades. Ese es el problema actualmente. O sea, hemos trabajado mucho en las mujeres, en el empoderamiento en las mujeres, pero no hemos trabajado en los hombres. O sea, las mujeres ya se han empoderado, pero los hombres todavía seguimos ahí con nuestro modelo patriarcal. Y cuando vemos que nuestras parejas, que las mujeres con las que vivimos están avanzando, nosotros nos quedamos, lo que nos toca hacer por el tema de impulso es agarrarlas y volverlas abajo.
Entonces no estamos acostumbrados como hombres bajo este modelo patriarcal a que las mujeres avancen. Y eso es algo que tenemos que empezar a interpelar en la sociedad. Esa construcción social que está al día en la casa, en el colegio. Por ejemplo, si ustedes ven en el tema de los colegios, lo que es fatal es el fútbol, por ejemplo. Todos juegan fútbol. Hay fútbol para niñas, para niños, para papás, para mamás. Y cuando uno va al partido de fútbol van a ver a los hombres siempre, como decía la compañera, viendo el tema de competencia, ¿no? Pero empujarlo, pero tenemos que ganar, pero pateas como mujer. Y desde esos espacios de construcción tenemos que empezar a interpelar. Y como ya estamos buscando esos espacios para hacer este tipo de interpelación, para deconstruir este modelo patriarcal machista, tanto, ojo, en hombres como en mujeres, porque también tenemos que tomar en cuenta que hay mujeres que siguen socapando el modelo. Entonces, ahí está la suegra. Desde la casa, ¿no? Desde la casa. Educan Sí. de manera patriarcal, machista. Las mujeres somos machistas también en Bolivia y esto tenemos que desinstalar de nuestros pensamientos. Por eso el trabajo es interesante cuando vos recuperas esa categoría relacional, trabajar con hombres y mujeres a la par, es bien interesante. Nosotros lo hemos probado en el Alto, hemos trabajado con varias instituciones, que son 30 instituciones en el Alto, que estamos comenzando a trabajar lo que es masculinidades, y ya vemos estos nuevos discursos, como decía Jimmy, jóvenes con nuevos discursos de reflexión, de interpelación a este modelo. Bien, yo quiero mostrarles una nota que ha elaborado también el Departamento de Prensa, las acciones que se están buscando para luchar contra la violencia hacia la mujer, contra los feminicidios. A ver, veamos. La norma ha sido clara, el Ministerio de Gobierno a través de los mecanismos de la Policía Boliviana previene permanentemente el uso de medidas de información para la solución del conflicto intrafamiliar y lamentamos muchísimo lo que ha ocurrido esta semana. En los últimos días se registraron 7 feminicidios, haciendo un total de 55 casos en todo el país de enero a la fecha. Los últimos presuntos autores de estos crímenes contra mujeres ya se encuentran tras las rejas. Estamos consternados, pero en todo caso se han activado las investigaciones y en todos los casos se ha dado con los autores. Si corresponde es un descargo en cuanto al trabajo institucional que realiza la policía. El Ministerio de Gobierno, junto a otras carteras de Estado, trabajan en la difusión de mensajes de prevención y lucha contra la violencia a través de redes sociales, ya que los últimos hechos de violencia extrema contra mujeres preocupan a la población en general. Pero hacemos un llamado a la población a que realmente estos extremos no pueden ser un tema familiar, es un tema interno, un tema de entendimiento. Creo que más allá de un mensaje legal es un mensaje social que tenemos hacia la población para mejorar estas condiciones. La ley de abreviación procesal penal, que entra en vigencia a partir de septiembre, ayuda para que el Servicio Legal Integral Municipal, la Policía y la Fiscalía puedan dictar una medida de protección inmediata para las mujeres víctimas de violencia. Incorporan ya varios temas para que haya una respuesta efectiva del sistema de justicia en relación a la atención y a la disminución, por ejemplo, de los pasos procesales, de que, por ejemplo, se disminuya el tiempo si es que una mujer o quien denuncie un caso de violencia tenga una respuesta mucho más acelerada. El trabajo para prevenir estos hechos violentos empiezan desde el hogar. El entorno familiar influye en el comportamiento de los hijos. Existe también una necesidad de que todos y todas nos comprometamos muchísimo más a ponerle un alto a la violencia, a plantear que la violencia en todas sus formas no es un tema privado, es un tema de política pública, no es un tema que se deba hablar al interior de las 4 paredes. Si usted es víctima de violencia, no calle y denuncie. 814-0348. Bien, sí, decía Tania Sánchez, que ha estado la semana pasada con nosotros acompañándonos en el programa por estos temas también de la violencia, decía, es un tema de política pública. Hablando de la política pública, querida Mónica, tú decías, no hay la suficiente voluntad, hay voluntad, pero se necesita más voluntad. Acciones que remuevan, yo decía, ¿cómo hacemos para que se remueva la estructura que sostiene y que estamos hablando de valores, ¿no?
Tenemos la ley 348. La 348 dio pie a la política nacional. Hay una política nacional que se llama Vidas Dignas, Mujeres Libres de Violencia. Tenemos decretos supremos que trataron de resolver la falta de recursos que se orientan o se destinan a los temas de violencia en los niveles subnacionales, municipales y departamentales. Es muy claro el rol que deben jugar en términos de prevención el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Educación, Salud. Son 7 ministerios que tienen que ver con la implementación de las políticas públicas. Adicionalmente, en varios de los departamentos de nuestro país se han elaborado también normativa departamental. Todas estas normativas no están acompañadas con recursos. Incluso en varios departamentos se han declarado alertas. Lo conversábamos fuera de cámaras con Marcelo. En el caso del municipio del Alto, en mayo del año pasado se ha declarado alerta municipal justamente por la preocupación que hay de que se denuncian entre 10 y 15 mil casos en el Alto cada año de violencia intrafamiliar o doméstica. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Yo estoy segura de que necesitamos estos cambios que marcaba Paola, Jimmy, en términos de cambio de mentalidad. O sea, ¿cómo logramos que deje de ser tan natural que estés almorzando y que se lancen un comentario agresivo y tú no puedes decir, eso es violencia? Inmediatamente señalar los actos violentos, pero con una actitud de rechazo, no en tono de burla, jajaja, la trata mal a su cuñada. La idea es cómo hacemos para efectivamente dar una sanción social que acompaña a cada acto de violencia. No podemos tolerar, hacer cero tolerancia a la violencia debería ser una de las medidas básicas. En tomadores de decisión, en personas que son referentes de opinión pública. No podemos permitirnos tolerar la violencia de ninguna forma. Y no podemos permitir que siempre se esté imponiendo una idea, ¿no es cierto?, en el seno de la familia, que el papá es el que dice finalmente por dónde va a caminar la familia. Eso es también algún grado de imposición y de violencia. Quiero que usted se aliste a nuestro WhatsApp 720-50222. Escríbanos sus comentarios no tan largos, cortitos, por favor, para que podamos leerlos, y la consulta que usted tenga para que también nuestros panelistas puedan participar y contestarles a ustedes las interrogantes, las reflexiones que se dan frente a esto que estamos viviendo los bolivianos. Tenemos que ser capaces de erradicar la violencia. Veremos otras medidas en el próximo bloque. ¿Qué más podemos hacer los bolivianos para bajar estos niveles de violencia que tanto daño le hace a la sociedad boliviana? Reflexionando aquí en el corte, hablábamos de varias cosas. Es un tema que no solamente es un tema de comunicación al interior de la familia. Este es un tema fundamental para analizarlo. Otro tema que también lleva a estos momentos de violencia es el tema económico. El tema económico dentro de las familias, muchas veces la pareja tiene problemas, la esposa le dice ayúdame económicamente para los hijos, no alcanza el dinero, en fin, esto es otro de las aristas que tiene este problema. Muchos dirán sí, pero no. El consumo de alcohol también influye en este tema. El tema cultural, el tema de las religiones influye mucho. Usted lea libros de varias religiones, tienen una línea, ¿no? Sí. Medio machista, Marcelo. Es esto lo que estábamos hablando en el corte. Entonces son varias cosas. Pero necesitamos esta internalización del mensaje. Necesitamos hablar sinceramente los bolivianos. No podemos seguir soportando las mujeres estos casos que se dan de feminicidios y la increíble violencia que se ejerce en contra de nosotras las mujeres en la sociedad. No solamente en la sociedad boliviana, en las sociedades del mundo en general. Ahora, ¿se tiene identificado en qué grupos de personas, Mónica, es donde más se da la violencia?
Es decir, hay sectores de la población que traducen mayores niveles de violencia. Sí, bueno, desde el inicio, cuando se trató de visibilizar el tema de la violencia contra las mujeres como un asunto público, se hicieron una serie de investigaciones y habían grupos, por ejemplo, choferes de transporte público, seguidos de policías y militares, profesores que son, digamos, grupos que se identifican como agresores, ¿no? Hay diferentes porcentajes, pero efectivamente yo creo que es interesante ver qué ocurre, digamos, en ciertos grupos y cómo ciertos valores se van construyendo colectivamente para respaldar. Entonces, cuando yo hice mi tesis de grado en consumo de periódicos, en ese momento era sobre gente y sobre cómo eran procesos de recepción colectiva de los micreros en sus paradas de bus. O sea, que comentaban cuando leían un periódico gente. Que eran puro delitos contra la violencia, una carga muy fuerte. Y claro, eran entre burlas, pero además cómo expresaban en su conversación cotidiana, pues yo estaba casi de observadora para hacer la tesis, cómo se reforzaban valores en la conversación. Entonces, me imagino que hay elementos de este tipo en los que, claro, la han golpeado, la han violado, ¿qué habrá hecho? O sea, se refuerza mucho. ¿Qué habrás hecho para que te golpeen? Se refuerza mucho eso. Y por eso creo que es fundamental hablar de los valores. Y cuando hablamos de valores, pareciera que hablamos de valores siempre desde una perspectiva un poco religiosa. Y creo que ese no es el tema. Porque incluso lo que tú misma decías, las iglesias a veces se encubren. Bajo la consigna de cuidemos la familia. Entonces no importa que la golpeen, no importa que el tipo sea violento, que sea poco responsable, que ni atienda a sus hijos, pero hay que cuidar la familia. Entonces la mujer tiene que aguantar cualquier tipo de violencia. A costa de la violencia, cuidando a la familia. Exactamente. E incluso algunos sectores religiosos nos acusan a las feministas de estar yendo contra los valores de la familia, de tratar de disolver la familia o destruir la familia todavía. Cuando en realidad hay que preguntar qué estamos haciendo desde las instituciones como la religión, los medios de comunicación, para arraigar o fortalecer, reproducir los valores que están generando que las familias se disuelvan por feminicidio, por violencia. No somos las feministas que decimos a las mujeres protejan su vida, cuídense, las que estamos destrozando la familia. Son más bien los valores que dicen aguante, aguante, aguante hasta que la mujer muera o se disuelva realmente todo tipo de relación afectiva que pueda haber. A ver, tú contabas, Marcelo, en el corte, el caso de una persona, ¿no es cierto?, que cuando se acerca la persona que ha sido agredida, la propia policía ¿era? Era la psicóloga. Era la psicóloga. ¿Qué era lo que preguntaba la psicóloga? Y eso nos pasó hace 2 días cuando acompañamos a una víctima de violencia y cuando la psicóloga le dice, ¿y qué has hecho ahora? Y seguro no has querido atender o no has querido lavar, pero para ustedes todo es violencia. Entonces, pero qué horror. Entonces nosotros ya nos vamos no puedes pensar que esta, con todo el respeto, que esta profesional sea una profesional que hable con estos términos, ¿no? Y justamente es el problema que tenemos mucho en el Alto, el tema de la rotación constante de personal. Y lo que nosotros siempre solicitamos es que todo personal, ya sea abogado, ya sea el psicólogo, trabajador social, mínimamente tenga pues un curso de enfoque de género, que haya pasado algún curso de sensibilización sobre estos temas de género. Lastimosamente, luego así por temas políticos, muchos entran y este zote hace que la víctima se revictimice y muchos no vuelvan a hacer la denuncia. Y ahí también hay otro punto, hablando del tema de los hombres que decía Mónica, es el tema de la frustración de los hombres. Nos hemos cargado tanto la sociedad nos carga tanto de bultitos como tengo que mantener la casa, tengo que tener varias parejas, tengo que tener, qué sé yo, dinero y ser el más inteligente, que a veces cuando no cumplimos con esos mandatos que nos da la sociedad, nos caemos y nos frustramos.
Y eso es usualmente lo que pasa con el tema de policías y militares, cuando les construimos un ideal de que por tener el uniforme van a conseguir todo lo que quieran. Y ese es el ideal que tienen ellos. Pero cuando ellos ven que no pueden conseguir, así como les hemos construido ese todo, y les dicen no, se frustran. Y esa frustración reaccionamos con violencia. Cuando un hombre se frustra, reacciona con violencia. Jimmy, el país está viviendo, la sociedad boliviana ha caído en una anomia social. Hay una mala percepción de cómo deben ser las cosas. Yo creo que hay hasta una trastocación de valores. Los padres, las madres, crían con violencia también a los hijos. No puedes pretender que esos hijos no sean violentos cuando sean adultos. Es decir, ¿qué hacemos los bolivianos cuando tenemos que el proceso de erradicar la violencia es un proceso demasiado lento para la realidad que tenemos como bolivianos? Sí, mira, hay varios elementos. Uno es reconocer que vivimos en una sociedad violenta, reconocer que vivimos en una sociedad machista, históricamente machista, porque tampoco vamos a decir que el machismo es una instalación de los últimos 100 años, 200. No, por supuesto que no. Es parte de esta construcción. Otro elemento importante es que los hombres nos sentimos, por esta construcción machista, ajenos al tema de la violencia. Yo parto mucho de que se haga carne de esto, es decir, que los hombres sintamos que la violencia afecta a nuestras vidas, en la medida en que yo creo, por los talleres que he ido haciendo, que no hay persona que no haya tenido alguna experiencia de algún tipo con la violencia, ya sea porque le han dicho, ya sea porque ha mirado, ya sea porque la ha vivido ejerciéndola o recibiéndola. De cualquier manera hay una experiencia. Lo importante es que esa vivencia sea reflexionada e identificar cuánto daño me hizo. Mientras los hombres nos sintamos, por esta falta de empatía que se construye el modelo machista, que la violencia lastima, que la violencia daña, que la violencia deteriora, que la violencia mata, sigue siendo como un problema ajeno a nosotros. Muy bien, los datos que planteabas hace un rato están asociados a que la mayoría de los homicidios son hombres que matan hombres, pero eso no lo tipificamos como violencia. Si te has dado cuenta, se ve como un hecho de virilidad o de competencia, ¿cierto? Y solamente violencia lo hemos identificado ahora como un hecho ejercido de hombres hacia las mujeres. Necesitamos hacer una reflexión completa de que la violencia es todo acto que viola nuestra integridad, todo acto que daña nuestra existencia y que tiene una intencionalidad de daño. Y reconocer que la violencia nos puede afectar a todos, sin querer estigmatizar. Cuando Mónica decía cuáles son los grupos en los que se da más violencia, yo voy a compartir contigo una vivencia que he tenido, que es muy triste y dolorosa, que la hemos compartido además los que estamos en esta mesa, cuando una colega nuestra, una mujer psicóloga profesional, con recursos, joven, que conocía del tema, hace 2 años muere víctima de un feminicidio. ¿En qué circunstancia? Si te acuerdas, fue esto en el marco del carnaval universitario, de la fiesta universitaria, que es en julio-agosto, y ella muere víctima de un feminicidio, y 2 días antes de ese feminicidio estábamos trabajando con ella, diseñando metodologías, pedagogías para prevención de feminicidios. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Si le podía pasar a esta mujer, con conocimiento, con recursos, con posibilidades, con redes de apoyo, entonces comprenderás cómo está afectando esta realidad a las otras mujeres que no tienen esas posibilidades. ¿Qué tiene que pasar por nuestras cabezas como hombres para que digamos la violencia no podemos tolerarla más y no debemos tolerarla más? Tiene que morir una amiga, una pariente, una esposa, una familiar. O sea, algo no está funcionando. Y cuando tú dices una anomia, yo te diría que estamos viviendo en un espacio, en una sociedad donde los valores en torno a este tema están podridos. Y si no los cambiamos ahora, esto se va a complicar más. Necesitamos, como bien Mónica decía, ser frontales, duros. Ya no disimular este tema. La violencia mata, la violencia daña. Y daña a hombres y daña a mujeres. Y si seguimos en esto, se va a volver una guerra completa. Así es, de acuerdo con lo que dices, Jimmy. Paola, ¿qué más hacemos? Contanos un poco los porcentajes que hay, por ejemplo, en el
Mónica hablaba de ciertos sectores, ¿no? Choferes, por el otro lado hablábamos de la policía y los militares, por otro lado hablábamos de los profesores. A ver, ¿cómo identificas esto? Es súper alarmante esto, que bueno, es una noticia que ha salido hoy, que el ministro de Educación ha soltado algunos datos, y es alarmante porque hablamos de que lo pedagógico es muy importante, y él ha dicho que desde el 2012 359 denuncias se han hecho contra profesores en el país por agresiones sexuales de parte de los estudiantes. Y de esas 359 han sido solamente 75 profesores los que han sido destituidos de sus cargos para enseñar. ¿Y los demás siguen trabajando? Y los demás siguen o están en periodos de investigación, que todo eso pasa por, bueno, periodos de la justicia, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, lo importante está en lo pedagógico, en lo comunicacional, que son cosas que hablábamos hace rato. Hay que entender que lo cultural, vivimos en una sociedad que alienta la cultura de la violación, donde la violencia hacia la mujer está muy naturalizada, de manera que casi es imperceptible en algunos sectores o para algunas mujeres que ni siquiera son capaces de verbalizarlo. Cuando ya sabemos que la violencia es este tema estructural, nos falta entender también que no pasa de un día para otro o mágicamente, que la violencia son constructos de razonamientos y pensamientos que pasan desde cosas muy simples como los chistes, los memes, el acoso político, el acoso callejero, es grave, a los golpes, la violación y este último lugar de la cadena de la violencia, que es el feminicidio, ¿no ve? Y esto pasa porque los hombres han sido socializados, una vez hablábamos, para que el cuerpo de la mujer sea un lugar de consumo y de propiedad. Entonces, si el cuerpo de la mujer es mío para matar, para violar, para humillar, para hacer todo esto, entonces ahí estamos frente a un problema, ¿no? Y también nos falta, y aquí te voy a hacer un análisis, una asociación que para mí es fundamental. Si bien tenemos ya leyes como la 348 y muchas otras que soportan y que ayudan a este tema, nos faltan otras muy importantes, como la legalización del aborto, que viene a jugarse un cambio muy simbólico, donde la lucha feminista dice que el cuerpo de la mujer es de la propia mujer para decidir. Y mientras el aborto no esté legalizado, eso no se puede jugar en el campo de lo pedagógico y en el campo de la educación y en el campo, por ejemplo, de los profesores y los colegios. Entonces necesitamos llegar a estos puntos para que la sociedad normalice que nuestros cuerpos son nuestros y no son de los hombres para maltratar, para violar, para matar. Bien, a ver, ¿alguna idea más que se esté pensando para aportar un poco al debate, a que de verdad se instale esta alerta de la cual habla el propio gobierno? Voy a dar lectura, Marcelo. Tal vez en el tema de alerta, justamente hablando con Mónica, mira, en el Alto ha habido experiencias y también en Tarija muy frustrantes en temas de alerta. Nosotros nos colocamos alerta y la alerta te da un tiempo limitado para trabajar, pero hasta que te organices, hasta que las instituciones se vayan organizando, pasa el tiempo. Y al final quedamos con 2 o 3 meses de alerta y, como decía Mónica nuevamente, muchas veces estas alertas son simbólicas porque no te dan los recursos. Y a veces no estamos viendo ese tema de prevención, el tema de qué actividades vamos a realizar para prevenir la violencia. Muchas veces lo que pasa en temas de alerta es lo clásico. ¿Qué vamos a hacer para prevenir violencia? Taller de la 348, taller de la debida diligencia. A la siguiente semana, al siguiente mes, ¿qué vamos a hacer para prevenir violencia? Taller de la 348, debida diligencia, y así continuamos con los mismos talleres a policías, talleres a profesores que al fin y al cabo no están dando resultados. Y no se internaliza el concepto de lo que se está viviendo, ¿no? No podemos seguir ejerciendo violencia contra nuestras mujeres, eso es lo que está pasando, pero no se entiende de ninguna manera. Ya llega, Jimmy, a ser preocupante, porque obviamente si tienes la misma cantidad de feminicidios que tenías el 2018, el 2017, no estamos avanzando. Definitivamente no estamos avanzando y no debería ser un éxito si subimos unos puntos o bajamos unos puntos. Ningún hecho
de pérdida de la vida de una mujer debe ser solo visto como una estadística. Ajá. Debería preocuparnos como sociedad estas prácticas. Debería preocuparnos como sociedad la naturalización de la violencia. Recuerdo el otro día veía un noticiero en el que la mujer tenía sistemáticamente denuncias, ¿no? Llega con una denuncia, la meten presa a ella, ¿sí? Y al final el hombre queda en la casa. Es decir, cuando el proceso se construye de esa manera, algo no está funcionando. Y como eso podemos hacer una lista interminable de contradicciones de cómo el operador de justicia, el operador de la denuncia, los medios de comunicación, la sociedad en su conjunto, la población maneja el tema de la violencia. ¿Qué habrá hecho para que la peguen? Seguramente ella lo ha provocado. Número, estadística simplemente. Entonces, definitivamente necesitamos empezar a hacer un cambio estructural radical. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué Y más esa es la podemos pregunta, hacer, Jimmy? ¿no? ¿Qué más podemos Pues hacer? yo sí creo que hay que trabajar mucho más con los hombres, ¿no? Es decir, y no es casual que en este tiempo el tema de trabajo con hombres se haya incrementado desde las organizaciones. Inclusive hay organizaciones de mujeres, organizaciones feministas que ya están empezando a hacer acciones con los hombres, porque no vamos a cambiar las cosas si los hombres no son parte de este proceso como solución, o por lo menos como parte para cambiar este esquema cultural. Pero lamentablemente en esto también hay que reconocer los límites. La sociedad civil tiene un límite de operación. O sea, tenemos limitación de recursos, tenemos limitación de presencia. Yo creo que tiene que ser el Estado y el gobierno de turno el que asuma esto como una responsabilidad central. A mí, por lo menos, en este último tiempo me ha parecido interesante escuchar varias posiciones desde personas del gobierno en torno a violencia. Hoy mismo hemos escuchado algunas declaraciones, pero que vienen desde las mujeres. Son mujeres que están reclamando derechos de las mujeres. Cuando un hombre va a salir y decir contundentemente, no toleramos la violencia y esto no puede seguir. Pero hasta ahora no hemos escuchado a ningún hombre, sea gobierno, sea medio de comunicación, con un posicionamiento radical en torno a este tema. Frontal, y ahí, ¿no? Cero tolerancia, porque aquí no es justificar, es que fue un poquito o fue de un ladito. No hay justificativo. O no exageren, no ha sido para tanto. No sean exageradas. No sean exageradas. Bueno, voy a leer los mensajes. Dice, ¿qué está pasando? Simple, la célula de la sociedad está fallando. Ustedes se preguntan con ese casi niño de 16 años que mató a su novia, ¿cómo habrá sido su infancia? ¿Qué habrá pasado con él? Esta es una reflexión que se hace una persona y dice, bueno, de niño, de padre violento a niño que te enseñas a ser violento, obviamente, ¿qué va a generar en el día de mañana? Un adulto violento. Eso va a depender también si para la familia o para el padre el ser violento es positivo. O sea, ¿cuál es la lógica? Si yo soy violento, le enseño a mi hijo a ser violento y nadie me interpela, mi hijo va a ser violento, porque para mi hijo va a ver que la violencia es positiva. Sí puede hacer más cosas con la violencia. Que es una forma de vida. Pero si yo soy violento y mi hijo ve que soy violento, pero en cada momento me interpelan, ya no me llaman, ya no me invitan a las fiestas de familia, me digo que soy el bichito raro que porque estoy violento y la policía cada vez viene y toca la puerta y dice, ¿qué pasa, don Marcelo? Entonces mi hijo ve, no, yo no quiero eso para mí. O sea, yo no voy a ser violento. Entonces, ahí tiene que ver mucho el tema de denuncia, ahí tiene que ver mucho el tema de familia, cómo interpelamos lo que decimos en un momento en el cotidiano, esos chistes y la violencia dentro de la familia. Si te pregunta Marcelo a ti, en el Alto, ¿qué es lo que identificas mayormente que se ejerce cuando se ejerce violencia o un feminicidio? ¿No es cierto? ¿Cuál es la característica que tú ves en el trabajo que tú haces en la red en el Alto? La dependencia de la mujer, a la dependencia económica y la dependencia emocional a la pareja. Y eso a veces no se habla, ¿no es cierto? El tema de, muchas veces los hombres hacemos que nuestras parejas sean dependientes de nosotros. Dependencias emocionales o dependencia económica, y a veces, como no hay una estructura de lo que decíamos, la justicia no hace justicia, en vez de que en la casa se quede la mamá con los hijos, la mamá y los hijos tienen que irse a un albergue y el que se quede en la casa es el hombre. Entonces ahí vuelve a haber la dependencia económica y en el Alto es muy fuerte esta dependencia. Entonces esto me hace ver que es importante que las mujeres nos capacitemos, seamos profesionales, tengamos independencia económica,
porque la independencia económica también te hace más libre, ¿no es cierto? Pero ahí también vamos a ir con el otro lado, que es el tema de que los hombres no están preparados para esa mujer femenina. Y en las instituciones te cuento, hace unos días cuando fuimos y visitamos el tema en un juzgado para dar el tema de asistencia familiar, va una compañera, va bien arreglada, bien vestida porque estaba saliendo del trabajo, y va el papá con su deportivo. Y cuando quieren hacer el tema de asistencia familiar le echan la culpa a la mujer porque la mujer trabaja. Usted trabaja y puede trabajar y el hombre no puede trabajar. Entonces ya hasta empoderarse es malo para las mujeres. Ya hasta se distorsiona, ¿no? Sí. Bueno, me pide en control que lea los mensajes porque se nos está acabando el tiempo. El problema de la violencia, dice otro de nuestros mensajes, a ver quién lo quiere comentar, es estructural. Se debe prohibir que los niños se alimenten con escenas violentas. Ahí está el tema de la televisión, pero es imposible. Estamos en una época donde las tecnologías y el internet son el pan de cada día. Qué difícil esto. Caso contrario, siendo adultos continuarán demostrando situaciones violentas, llegando inclusive a los crímenes. Jimmy, ¿qué hacemos con esto? Mira, nosotros Porque tú no puedes decirle a un niño, oye, ¿sabes qué? Corto el internet o no pongo internet en la casa. Bueno, el niño no lo verá en la casa, pero lo va a ver en el colegio. Sí. Justamente una reflexión que hemos hecho es, desde el trabajo de masculinidades, mira, ya estamos 26, 30 años trabajando el tema, así como género, desde el feminismo se ha ido haciendo varias iniciativas, en masculinidades hemos ido aprendiendo de esto. Y algo que hemos aprendido en este último tiempo es que estamos llegando muy tarde a los hombres. ¿Qué quiero decirte con esto? Estamos llegando a los hombres adultos, estamos llegando a los hombres jóvenes, pero estos ya han disfrutado del beneficio que les da este modelo patriarcal. Por ende, ¿qué hombre que se beneficia de privilegios fácilmente va a renunciar a privilegios? Entonces nos damos cuenta de que estamos llegando muy tarde cuando ya están instalados en estos hombres estos valores de este modelo patriarcal y el machismo como privilegios. Entonces nuestra apuesta hoy en día es generar un proceso educativo, reflexivo para niños. Ahora ahí tú me dirás, ¿y cómo? Bueno, ahí está nuestro desafío. Hay que empezar a pensar en que esto se tiene que trabajar desde los niños. Ese niño que cuando vuelve del colegio llorando, recibe el mensaje de papá o mamá o del entorno familiar y le dice, ¿por qué estás llorando? Y el niño dice, es que mi amiguito me ha pegado. Y la respuesta del adulto es, ¿y vos le has respondido? ¿No? Tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar estos mensajes donde los niños vean con naturalidad el golpe como respuesta. Entonces, llegar a los niños es nuestra apuesta ahora. Ciertamente hay que ver por dónde podemos ir haciendo aportes a la transformación. Claro, tenemos que llegar a los niños, educarlos de diferente manera. Señoras, mamás, por favor, yo les suplico que si tienen que lavar los platos, lave el hombre y lave la mujer. Por favor, yo les ruego. Aquí sigo leyendo los mensajes porque si no ya se nos pasa el tiempo. Los programas violentos son preparados para destruir a las sociedades, dicen. Aquí es un comentario. Muchos de los programas de televisión son pues excesivamente violentos. Si no tenemos violencia ya no nos gusta, lo apagamos, lo pasamos a otros programas que sean... y desarrollamos cierta tolerancia a ver más violencia. Yo me acuerdo algunas películas que en mi adolescencia eran absolutamente, me parecían brutales, ahora uno los ve y dice, esto es nada en comparado con lo que vemos, ¿no? Estos programas crímenes, Criminal Minds y cosas, series. Es bien interesante, en la Ceja del Alto, si alguna vez se paran, se venden películas y en cada esquina. Yeah. Y la otra vez era interesante para mí, en la TV grande estaban viendo cómo un leopardo mataba a un chimpancé y la gente se amontonaba y veía. Disfruta, ¿no? Disfrutaba ese morbo, ¿no? Ese morbo. O lo que pasaban cuando cuando ha habido el tema del derrumbe o algún choque de autos, y ahí está y la gente se para y empieza a ver y lo más trágico es que empieza a reír. Es ese morbo, Marcelo, que nos envuelve a los seres humanos, que es inexplicable. Un asesino, dice este otro comentario, gracias por la participación, un asesino no respeta la vida ajena, porque la sociedad debería respetarla. ¿Por qué la sociedad debería respetar la suya? Dice, sugiero cadena perpetua para los asesinos. A ver, Mónica, ¿qué me dices? Bueno, coherentemente con una perspectiva de derechos humanos, yo personalmente estoy en contra, digamos, de la privación total. Pensar que
en sanciones tomarle la vida a una persona, cadena perpetua, que nunca más salga. Son salidas que en algunos espacios se han discutido, pero es negar también la posibilidad de que la gente puede reinsertarse, ¿no? Cambiar. Pero cambia, en realidad, a ver, antecitos de irme al corte, por favor. El violento cambia, porque yo creo que no cambia, pero a ver, ¿qué dicen los estudios? ¿Qué dice la información? Bueno, hay una estudiosa que es Rita Segato, que es, creo, la que más información nos da. Ella trabajó muchos años haciendo entrevistas a violadores y feminicidas en una cárcel en Brasil. Y a partir de eso elabora toda una teoría que es la utilización de la violencia como una herramienta de disciplinamiento para las mujeres, y habla todo de la pedagogía de la crueldad, cómo se usa la violencia. Cuando ella comenta los resultados un poco de sus investigaciones, ve que muchos de estos hombres creen que estaban haciendo un acto justo, porque tenían que cumplir con su mandato de disciplinar a las mujeres. Claro, entonces, Hitler también pensaba que matar judíos era lo correcto. Y esta es una visión que está acompañada por la forma como la sociedad ve. O sea, tú ves el hecho de la manada en Santa Cruz. Uno en este siglo no puede creer que todavía este juicio no haya concluido. Son 5 sujetos que vulneran la integridad de una persona, y el entorno social reacciona para defender a estos chicos. Cuando o sea, es decir, no hay una empatía con la vida de las mujeres. Pareciera que hemos asumido, lo voy a poner en simplecito en otro ejemplo, que las mujeres tienen que vivir situaciones de violencia, ese es su rol. Cuando hablamos de violencia sexual infantil, por ejemplo, la reacción de la gente cuando hablas de la violencia con una niña o con un niño es absolutamente diferente. A un niño le han destrozado la vida, a una niña no, pareciera que no. Entonces, ¿cómo ponemos sobre la mesa otra vez que estamos hablando de una vida, de la vida de las mujeres, que pareciera que en nuestra sociedad no valen 2 centavos? A ver, yo sé que tengo que hacer la pausa. Rita Segato también decía que el sistema capitalista contribuye a la generación de violencia. Vamos a hablar de esto luego de la pausa, porque tengo que terminar de leer los mensajes y su participación. Bueno, yo quiero decirle que un saludo cariñoso a don Desiderio Taca, que nos escribe desde el trópico de Cochabamba. Él también da su opinión y dice que se debe investigar y estudiar más a fondo científicamente cómo se sale de esto, ¿no? Que alguna luz tiene que haber al final del túnel. También hay otra persona que nos escribe y dice: estoy seguro que si ocurriese esto al presidente o al vicepresidente, esto daría digamos, para que la ley se acelere y se pueda implementar de mejor manera. También hay otro comentario que dice: existe la 348 que deberíamos hacerla cumplir y no callar por ningún temor a ninguna persona. ¿Qué hacemos? Dice otra persona, con lo del gobernador de Chuquisaca. De ahí nace la cosificación de la mujer y posteriormente el feminicidio. No podemos pues aceptar lo que dice el gobernador de Chuquisaca, ¿no es cierto? O lo que hace el gobernador de Chuquisaca, ¿no es cierto? ¿O qué piensas, querida Mónica? Efectivamente, por eso planteaba, uno de los temas es estas expresiones de machismo que se ven y que son ejercicio de violencia y de poder. Porque no es cualquier ciudadano, sino es un ciudadano que debería representar la idoneidad para representarnos y gobernar. Pero por el contrario, y ahí está la complicidad de la sociedad con las risitas y demás, Urquizo, Percy Fernández, tenemos un diputado con antecedentes de golpes, el diputado Cabrera, tenemos concejales que son agresores, y finalmente una palmadita en la espalda y siga nomás, compañero, cuando en realidad hay que permanentemente recordarles que estamos vigilando, que no se pueden lanzar una de estas cosas, rechazo absoluto a cualquier expresión de violencia. La sanción moral tiene un peso que probablemente no tenga la norma y que tenemos que apelar
a utilizarla. Eso puede remover realmente la estructura que sostiene estas actitudes de violencia machista. Además, las mujeres no tenemos que aceptar ni en chiste que sean violentas con nosotros, ni en chiste. Tengo más mensajes, no puedo leer todos, realmente el tiempo nos está apretando. Dice que no hay que promover el odio hacia lo masculino, justificándose en verdades a medias que también son mentiras, ¿no es cierto? También se dice que hay una reflexión que sí, evidentemente hay que trabajar con los hombres, que es básico esto para que obviamente se erradique la violencia en nuestro entorno, en nuestra sociedad. A ver, Marcelo, en 30 segundos te pido, porque ya nos vamos, ¿cuál es el desafío para los bolivianos? ¿Cuál es el desafío para la gente del Alto para bajar los niveles de violencia? ¿Qué harías tú si fueras una autoridad del Alto? Primero, lo que pedimos es decisión política, porque puede haber muchas normas, pero si no hay una decisión política para ejecutar la norma, estamos igual en cero. Y lo que habíamos visto, ¿no? Cambiar esa construcción de cómo nos construimos como hombres y cómo nos construimos de mujeres. Yo creo que sí se puede cambiar, ¿no? Porque si no se cambiaría, ¿para qué hacemos todo, ¿no? Los seres humanos tenemos que llegar a entender esto. Mónica, en 30 segundos, ¿cuál es tu reflexión, tu desafío? Bueno, yo insisto en el poder que tiene lo simbólico. No es determinante, pero es sumamente importante que los medios de comunicación acompañen estos procesos de transformación que están generando las reacciones violentas. Nuestra sociedad está cambiando. Entonces, los medios de comunicación deben adecuarse a estas nuevas formas de expresión y debemos acompañar desde los procesos de socialización en la escuela, con los medios de comunicación, las instituciones, para generar condiciones para que las mujeres puedan vivir libres de violencia, libres, autónomas, recuperando su cuerpo para sí. A ver, Paola, el gobierno dice vamos a declarar alerta porque obviamente ya esto es terrible lo que está sucediendo en Bolivia. ¿Qué harías tú si fueras autoridad? ¿Cuál sería tu aporte, tu granito de arena para cambiar esta sociedad machista y patriarcal? Pues muchísimas cosas. Un par de cositas que quería mencionar antes es, por ejemplo, la masculinidad no son los hombres. La masculinidad como la entendemos, de la manera patriarcal en que la hemos construido, no son los hombres. Entonces no es odio a los hombres, de ninguna manera, un punto. Y el otro, pues lo que no se dice no existe, lo que no se nombra no existe y tenemos que nombrar más y hablar más de estas cosas, de estos temas, siempre en todos los lugares. Si yo fuera autoridad, hablaría y pondría sobre la mesa todos estos temas y hablaría mucho de feminismo y me asentaría mucho en el feminismo, que es así como un pensamiento, una política, una forma de vida de la esperanza. Todos los días un pedacito en los medios de comunicación. Jimmy, ¿qué harías tú? ¿Cuál es tu desafío? Bueno, si yo fuera autoridad, una posición clarísima y firme en torno a la violencia, cero tolerancia a la violencia. Y segundo, agradecerte por traernos aquí sobre la mesa a que hombres y mujeres desde nuestras diversas posiciones podamos hablar de un tema que no es un tema de unos nomás, es un tema de todos y todas. Es un tema de todos y todas. Ya no se puede seguir soportando la violencia hacia las mujeres en nuestro país. A las autoridades, por favor, pedirles ser de lo más inteligentes para erradicar esto. Nos hace daño, nos deja en niveles atrasados como país. Así que esta alerta ojalá que se la implemente inmediatamente para ver qué cosas más se pueden hacer para ayudar a bajar los niveles de violencia y los feminicidios en nuestro país. Un cariñoso abrazo, nos vemos el próximo lunes. Permiso.